Bueno, pues para continuar con esta clase, ya vimos entonces un poco acerca de la mediación. Ahorita vamos a comenzar a ver qué es la conciliación. ¿Ok? Bueno, y la conciliación en ella, las partes van a llegar a proponer una solución a su contrario o la persona que se encuentra en disputa con ellos, ¿no? En desacuerdo con ellos. Pero aquí algo muy importante es la participación que tiene el mediador o el facilitador en ella, porque a diferencia de la mediación, en la conciliación, este ya va a tener una participación más activa. No solamente se va a dedicar a propiciar el diálogo, sino que en ella, sí, ya va el facilitador a poder presentar algunas propuestas para llegar a un acuerdo o a un convenio, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre la mediación y la conciliación. En la mediación, el facilitador solamente se dedica a propiciar el diálogo, en cambio, en la conciliación, el facilitador ya cuenta con esa posibilidad de proponer soluciones, ¿ok? Ahora, la va a conceptualizar la conciliación el artículo 25 de la ley. Por favor, Uriel, ¿tienes abierta la ley? Uriel ya se fue. Pablo, ¿tienes abierta la ley? Yo sí. Adelante, Lucero, por favor. Artículo 25. Ok. Concepto de la conciliación. Artículo 25. Concepto. Es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados. Además de propiciar la comunicación entre los intervinientes, el facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de solución diversas. Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos otra vez, es voluntario. Las partes, en primer lugar, son protagonistas porque ellas son las que establecen las primeras pautas para poder llegar a una negociación. Pero la característica acá, que quede claro, es que el facilitador ya puede proponer algunas soluciones. ¿Ok? Esa es una de las características diferenciadoras entre la mediación y la conciliación. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Perdón. Acá. Vamos a ver la mecánica un poco de las sesiones y dice que la mecánica pues va a ser similar o es la misma en la mediación. ¿Ok? En la próxima clase vamos a ver cómo es una sesión de mediación o conciliación. ¿Sí? Este proceso, ¿quién lo va a dirigir? Pues lo va a dirigir un facilitador, un mediador, quien por lo regular o por lo general, en el mejor de los casos, estará adscrito al juzgado. ¿Ok? Pues el facilitador tiene la función de reunir la información del conflicto que se esté tratando, conocer las necesidades e intereses de las partes y a partir de ese conocimiento que él ya tiene del caso y de lo que las personas quieren, pues va a proponer algunas soluciones, ¿sí? Una disculpa, Ahora, fíjate, mande una disculpa, me estaba sacando de la reunión. Me había Sí, no dicho te que leyera algo. preocupes. Ahorita vete al artículo 27. Ok. Ya de una vez. Entonces vamos a pasar, vean, ya vimos mediación, ya vimos conciliación y vamos a ver otro que se llama la Junta Restaurativa. Vamos a ver de qué trata la Junta Restaurativa. Adelante, Uriel. Artículo 27, su concepto. Ok. Capítulo 4 de la Junta Restaurativa. Artículo 27. Concepto. La Junta Restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía,
buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un acuerdo que atienda a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Muy bien, gracias, Uriel. Entonces, ¿cómo se llama? En la teoría del derecho, vamos a ver que hay delitos, ¿no? O bueno, hay delitos que dañan a la persona, a la víctima o ofendido, pero también dañan a la sociedad, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar en ellos? Pues para ellos se establece la junta restaurativa. ¿Qué va a pasar? Pues ahí vamos a tener al imputado, a la víctima o ofendido y también a la sociedad que se vio dañada con la acción que realizó el imputado, ¿no? Entonces, a partir, ahí ya tenemos varios actores, ¿no? Más personas que van a intervenir. Entonces, a partir de ellos, se van a generar unos acuerdos que nos van a ayudar a restablecer el tejido social, pero también a lograr que esta persona pueda regresar y que la sociedad también lo acoja. ¿Ok? Entonces, es ahí cuando surge la Junta Restaurativa, ya no solamente entre particulares, sino que ya tenemos a un sector de la población que ha sido el dañado. ¿Ok? Pues, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Pues, en primer lugar, el mediador va a llevar a cabo una sesión inicial, ¿no? Que son, y se les van a conocer como las preparatorias. ¿Qué se va a tratar en estas sesiones preparatorias? Le tiene que explicar la mecánica que se sigue en la Junta Restaurativa. También los alcances y cómo se establece. Y en esa primera sesión, pues les va a disipar todas las dudas que ellos tengan sobre este mecanismo. ¿Ok? Posterior, ¿qué vamos a hacer? Pues se va a preparar una reunión en la cual van a participar todas las partes, ¿sí? Y el mediador debe de conciliar las propuestas realizadas por las partes. A ver, tú imputado, ¿qué es lo que hiciste y qué es lo que propones para solucionar el daño que realizaste? Tú, víctima o ofendido, ¿qué es lo que sufriste y cómo se te puede reparar? Tu sociedad, ¿cómo pides que se te repare también ese daño y cómo garantizamos que esta persona se incorpore bien a tu sociedad, ¿no? Entonces, las va a realizar y ya concilia estas propuestas de las partes y pues siempre aparece esta parte a venirlos, ¿no? Es decir, tratar de alcanzar un acuerdo que repare el daño, ¿sí? Ahora, el imputado pues debe tener sus compromisos, ¿no? Y esos compromisos deben atender a las necesidades de quien ofendió y de la víctima, ¿ok? Si se alcanza el acuerdo, pues el facilitador lo va a redactar y ya sabemos, se puede presentar ante el juez o bien se presenta ante el Ministerio Público, dependiendo de la etapa procesal en la cual nos estemos encontrando. Pero también ahora surgen las soluciones alternas. Vamos a ver cuáles son algunas de estas soluciones alternas. Permítanme. Bueno, las soluciones alternas. Y vamos a tener que la diapositiva nos va a decir que los mecanismos alternativos de solución de controversias son métodos alternativos contemplados en la ley para solventar esas controversias, precisamente. Las soluciones alternas son las formas en las cuales pueden terminar con estas controversias. Y dan igual cuenta que los mecanismos de la no continuación del proceso, ¿ok? Cuando yo logro el acuerdo, pues ya soluciono el problema, ¿no? Y ahorita vamos a ver otra parte importante acá, que hay unas soluciones que son en un solo momento y hay algunas soluciones que van a tener varios momentos. Vamos a ver las características de ellas, ¿no? El artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las siguientes formas en las que pueden terminar las soluciones, los problemas penales de una manera
rápida o anticipada. Y son los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso. ¿Ok? Vamos a ver en primer lugar qué son los acuerdos reparatorios. ¿Sí? Los acuerdos reparatorios, dice, en este mecanismo las partes van a llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para terminar con la controversia. ¿Y qué va a pasar? Pues el imputado va a satisfacer alguna prestación que requiere la parte afectada. O sea, la parte afectada dice, a ver, yo con esto me doy por reparado mi daño, ¿no? Entonces, el imputado, pues dice, a ver, te lo reparo así como tú pides o llegamos a un acuerdo, así se te repara y ahí terminamos el proceso. El acuerdo reparatorio son salidas alternas en la cual el imputado y la víctima u ofendido convienen formas de reparación satisfactoria a las consecuencias dañosas del hecho punible. Fíjense que por lo regular, lamentablemente, pues sí, la manera común en la que se repara el daño, pues es de una manera económica, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante. Y ahora, ¿quién lo tiene que aprobar? Pues lo aprueba un juez de garantía. Y cuando lo aprueba el juez de garantía, estos acuerdos reparatorios, se extingue la acción penal. ¿Sí? Este mecanismo se va a encontrar contemplado en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, Pablo, por favor, léeme el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por favor. Por favor. Acuerdos reparatorios. Definición. Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Muy bien. Ahora fíjense, tienen que ser aprobados y cumplidos, ¿ok? Y ahí es ahorita donde viene otra parte de esta teoría. Sobre esta solución alterna profundiza la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la siguiente tesis. Les voy a mandar la tesis, déjenme abrirla aquí en el celular y se las mando para que alguien nos apoye. ¿Ok? Para que leamos en qué diapositiva es. A ver, voy. Se las mando y alguien, por favor, que me haga el apoyo. Ya la mandé por WhatsApp, ¿ya les llegó? Ya. Muy bien, ¿quién la puede abrir para que nos apoye leyéndola? Déjeme ver si puedo compartir pantalla. Dejo de compartir yo. Adelante, comparta usted. No me deja. No le deja, a ver, déjeme configurar acá. ¿Ya le debe de dejar? Adelante, por favor. ¿No tiene prendido el micrófono, Uriel? Adelante. Listo. Acuerdos reparatorios. La omisión del juez de control de cumplir desde su primera intervención, exhortar a las partes a celebrarlos y explicar los efectos y mecanismos de mediación y conciliación disponibles. Viola derechos humanos con trascendencia al fallo recurrido que origina la reposición del procedimiento, nuevo sistema de justicia penal en el estado de Morelos.
En el sistema de justicia penal basado en la oralidad, la mediación pretende instaurar una nueva orientación, pues se postula como una alternativa frente a las corrientes clásicas meramente retributivas del delito a través de la imposición de la pena y de las utilitaristas que procuran la reinserción social del imputado. En el caso de la conciliación, esta procura reparar el daño causado a la víctima, con lo cual, entre otros aspectos, se evita el confinamiento del inculpado y que éste y a la víctima u ofendido del delito continúen con un procedimiento penal que, si así lo desean, pueden culminar mediante la celebración de actos conciliatorios. En concordancia, los artículos 204 a 208 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos definen al acuerdo reparatorio como el pacto entre la víctima u ofendido y el imputado, que tiene como resultado la solución del conflicto a través de cualquier mecanismo idóneo, cuyo efecto es la conclusión del procedimiento. Respecto a su trámite, disponen que desde la primera intervención, el Ministerio Público, o en su caso el juez de control, invitará a los interesados a que lleguen a acuerdos reparatorios en los casos en que procedan, y explicará los efectos y mecanismos disponibles. Si el pacto consensual se aprueba, su cumplimiento suspenderá el trámite del proceso, así como la prescripción de la acción penal de la pretensión punitiva. Empero, si el imputado incumple sin causa justa, dará lugar a su continuación. Por ende, si los acuerdos reparatorios constituyen un medio para la conclusión del procedimiento respecto de cierto tipo de delitos, donde es obligación del juez de control, desde su primera intervención, exhortar a las partes a celebrarlos y explicar los efectos y mecanismos de mediación y conciliación disponibles. Es inconcluso que si omite hacerlo, viola derechos humanos con trascendencia al fallo recurrido, lo que origina la reposición del procedimiento. Muchas Cuarto gracias. Tribunal Colegiado del 18º Circuito. Muchas gracias, Uriel. Vamos a dejarlo ahí, no lo quites. Y entonces vamos a ver que desde la primera intervención del juez del control, este va a estar obligado, o sea, no es si quiere o no, está obligado a invitar a las partes a recurrir a los acuerdos reparatorios y a los mecanismos alternativos de solución de controversia para dirimir su problema. Si no lo hiciera de esta manera, o sea, si no los invita, ¿qué va a pasar? Se tiene que reponer el procedimiento. Entonces nos damos cuenta de la trascendencia que tiene esta invitación, ¿no? A las partes o esta nueva manera de impartir justicia. Vamos a tratar en primer lugar de ponernos de acuerdo nosotros y si no podemos, bueno, pues ya entonces, ahora sí voy a recurrir a el proceso judicial. ¿Ok? Ahora, muy importante, ahí subráyeme por favor la definición de acuerdo reparatorio. Ahí está, después de lo azul. Ahí tenemos la definición del acuerdo reparatorio. Es el pacto entre la víctima u ofendido y el imputado que tiene como resultado la solución del conflicto a través de cualquier mecanismo idóneo. ¿Qué mecanismo? El que ellos decidan, ¿sí? ¿Y cuál va a ser ¿cómo se llama? Su consecuencia, pues la conclusión del procedimiento. ¿Queda claro, jóvenes? Entonces, se tiene que invitar a los intervinientes en un conflicto a recurrir a los mecanismos alternos y si no se hiciere, se tiene que reponer el procedimiento. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. Muy bien. Gracias, Uriel. Deje de presentar. Muy bien. Continúo presentando yo. Muy bien. Bueno, ahora, fíjense, los acuerdos reparatorios solamente se van a aplicar ¿en qué delitos? En los delitos que se persiguen por querella. La próxima clase vamos a entrar un poco más a ver estos delitos, ¿sí? Son los que se persiguen por querella, que equivalen a aquellos en los que las partes ofendidas pueden otorgar el perdón. Dígame uno cada quien, por favor. Dígame uno, Pablo. Robo. Uriel, dime uno.
Disculpe, Alec, es que me llamaron, no escuché. Un delito que se puede, que en los cuales, un delito en el cual se puede otorgar el perdón por parte de la víctima. ¿Agresión? ¿Eh? ¿Agresión? No. Lesiones. Lesiones. Vamos a dejarlo. Sí, entiendo a qué te refieres con agresión. Qué Lesiones. vergüenza. Lucero, otro. Ay, extorsión. Ay, bueno, vamos a checarlo la próxima clase. Hay algunas cosas ahí que no cuadran en el de extorsión, pero sí. ¿Y otro, Brenda? Fraude. Fraude. O despojo. Exactamente. Muy bien. Entonces, ahí nos damos cuenta que en esto sí participan o sí se podemos aplicar los acuerdos reparatorios. Ahora, siempre y cuando, o también, miren, los delitos patrimoniales, ya nos lo dijo Brenda, ¿no? Siempre y cuando sean cometidos sin violencia. ¿Ok? Este mecanismo no va a proceder cuando se trate de delitos dolosos o de violencia familiar o su equivalente. Tampoco va a valer cuando el imputado ya celebró con anterioridad, en este mismo caso, un acuerdo reparatorio y no lo cumplió. ¿Sí? Siempre y cuando el mismo delito. Por ejemplo, si ya hizo acuerdos reparatorios por el delito de lesiones, ¿sí? No lo cumplió y ahora quiere volver a venir por lesiones, pues ya no procede en ese caso. ¿Ok? Muy bien. Ahí, mira, Pablo. Sí. Fíjate que esto aplica. Ahí está. ¿Desde qué momento se pueden llevar a cabo? Desde la presentación de la denuncia hasta antes de dictar el auto de apertura a juicio. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Bueno, continuamos y decimos que el juez de control puede suspender el procedimiento. Ya estamos en juicio, ¿no? Ya estamos en juicio. Ahora, yo como juez de control voy a poder suspender el procedimiento por un periodo no mayor a 30 días, siempre y cuando las dos partes así me lo soliciten, ¿sí? ¿Por qué? Me van a decir, pues nos encontramos en un proceso serio de negociación. Entonces, como juez de control, puedo suspender hasta 30 días este procedimiento. ¿Ok? Para ver si las partes llegan a un acuerdo. ¿Qué pasa? Si dentro de esos 30 días que da el juez de control, las partes interrumpen la negociación por cualquier consecuencia y una de las partes se lo informa al juez, ¿qué dice? El juez de control tiene la obligación de continuar el juicio en el lugar donde se haya quedado. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Sí. Y continuamos. Fíjense que para garantizar el derecho de las partes, para que puedan acceder a los acuerdos reparatorios, ahí lo que habíamos dicho ya en la tesis también, el Ministerio Público y el juez siempre deben de estar invitando, dice que al inicio de su intervención, la primera vez, y si no se repone el procedimiento, pues, pero es una constante, ¿no? O sea, no es la única vez que lo tiene que invitar, los tiene que estar invitando constantemente a que resuelvan sus controversias y logren un acuerdo reparatorio, ¿sí? Ahora, también tiene que explicarles los efectos y beneficios de estos acuerdos, ¿ok? Ahora fíjense lo que les decía, los acuerdos pueden ser pactados para su cumplimiento en un solo momento o de manera definida en un tiempo razonable. Por ejemplo, Brenda, ¿cuál es el delito que tú me mencionaste? Fraude. Fraude. Imagínate si yo ahorita les cometo un fraude a ustedes por 1,000 millones de pesos. O sea, no, tal vez ya me los gasté, no tengo los 1,000 millones de pesos y no voy a encontrar una institución financiera que me dé eso, ¿no? Entonces, pues ahí tendría yo que establecer un
pactado para su cumplimiento en partes, ¿no? O en diversos momentos, no en un solo momento. ¿Queda claro? Sí. Sí, muy bien. Y ahora dice, en un tiempo razonable. Las partes convienen en qué tiempo se tiene que cumplir este acuerdo. Ahora, pero si el acuerdo reparatorio no señala una fecha, se tomará como tiempo para cumplir ese acuerdo un año. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estén llevando un caso y no se establezca un tiempo, les tomarán el de un año. ¿Queda claro? Sí. Sí, muy bien. Vamos a continuar. Ahora miren, ¿qué pasa? Si el imputado no cumple a lo que se ha comprometido y no justifica su incumplimiento, ¿qué va a pasar? Se va a tener por no formulado el acuerdo y la investigación o el juicio continúa como si no se hubiera hecho ese acuerdo en el momento o en la etapa procesal en la que se había suscrito. ¿Ok? Bueno, ahora, el procedimiento queda suspendido hasta que se cumpla, ¿sí? Hasta que se cumpla. Hasta ese momento queda suspendido. Pero también se suspende el término para la prescripción de la acción penal. O sea, por ejemplo, si decía, tienes 2 años y en 2 años prescribe el delito, pero estoy en un acuerdo reparatorio, esos 2 años quedan suspendidos durante el tiempo que se está cumpliendo el acuerdo. ¿Queda claro? Entonces, ahí es algo muy importante a tener en cuenta. Y volvemos a regresar a la confidencialidad. La información que se obtenga por medio de las sesiones en los acuerdos reparatorios que haya sido proporcionada o descubierta no se va a poder tomar en el proceso penal. ¿Ok? Ahora dice, fíjense, cuando el acuerdo se ha cumplido ya por las partes, el juez de control tiene que decretar la extinción de la acción penal. En ocasiones se tiene que hacer las veces de sentencia ejecutoria. ¿Ok? Permítanme un momentito, jóvenes. Bueno, entonces continuamos con este segundo punto y dice que los acuerdos reparatorios deben de ser, ya vimos, fíjense, aquí también, Pablo, lo que me preguntabas, ¿quién debe de aprobarlos o ante quién se deben presentar? Pues si estamos en la etapa de investigación inicial, pues es ante el Ministerio Público, ¿no? Pero si ya estamos entonces en la etapa de investigación complementaria, pues ya se tienen que presentar ante el juez de control, ¿sí? Una vez que sean, si los acuerdos son aprobados por el Ministerio Público, pero las partes ven, ¿no? Que no se establecen los acuerdos reparatorios conforme a lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales o bien lo que señala la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en materia penal, una vez aprobados por el Ministerio Público, tienen las partes el derecho de recurrir en los siguientes días, 5 días siguientes, a una revisión por parte del juez, ¿ok? Porque si no, si están mal elaborados, no tienen validez. Bueno, ¿qué va a hacer? Pues el juez los tiene que revisar, ¿sí? Y si y también el procedimiento con el cual se establecieron, y si encuentra que no se llevaron a cabo de acuerdo a lo que marca la ley, los va a declarar como nulos o no celebrados. Pero también les dice a las partes, ustedes están de acuerdo en que se modifiquen, hay que modificar esto y tal cosa, y si las partes dicen que sí, se modifican, ¿sí? Se modifica lo que sea necesario, y por eso dice que las partes estén de acuerdo, ¿no? Que tengan la voluntad para cumplirlos. Si se alcanza un acuerdo
¿cómo se llama? El juez debe aprobarlo. Ahora ya no es el ministerio, ahora será el juez quien lo tiene que aprobar, ¿sí? Y debe de verificar que no existan obligaciones desproporcionadas, ¿no? Y que tampoco exista, pues, la amenaza, el dolo o la intimidación al momento de establecerlos. Necesito saber si hay alguna pregunta hasta este momento, jóvenes, o vamos muy claros. De mi parte, no. Muy bien. Bueno, Todo vamos bien. sí, continuamos. Entonces, vamos a iniciar ahora con la suspensión condicional del proceso. ¿Y qué pasa? Fíjense que el legislador, pues, prevé la suspensión del proceso de una manera condicional. ¿Cuándo? Pues cuando el Ministerio Público o el imputado acepten un plan de reparación del daño y la sujeción a una o a unas de las condiciones establecidas por la ley para tutelar los derechos de la víctima o el ofendido, ¿no? Entonces ahí se da la suspensión condicional del proceso. Ahora dice, ¿cómo debemos de entender la suspensión condicional? Pues la entendemos como el mecanismo procesal que va a permitir a quienes, a los imputados o a los agentes del Ministerio Público, con acuerdo de la víctima o ofendido y aprobación del juez de garantía, dar término anticipado al procedimiento y dejarlo en suspenso, ¿ok? No termina totalmente, lo deja en suspenso, lo paraliza, le pone un pause. Cuando se cumplen ciertos requisitos previstos en la ley y se satisfagan determinadas condiciones fijadas por el juez. ¿Qué tienen que prever o qué tienen que lograr estas? Pues que el imputado no vuelva a delinquir. ¿Ok? Por ejemplo, si robó, pues le tengo que poner una medida de que se capacite y de que tenga un trabajo, ¿no? Entonces, por ahí van estas condiciones que se imponen en la suspensión condicional del proceso. ¿Te lo suspendo? Sí. Fíjense que dicha suspensión es una medida para que nuestras cárceles ya saben que están llenas, ¿sí? Entonces, se establecía una pena de prisión y pues por eso las cárceles rebosaban. Entonces, por eso surge la suspensión. Ahora, este se va a encontrar señalado en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién me apoya a leerlo, jóvenes, por favor? Siento que dijo, es que se cortó. 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ya? ¿Lo tenemos? ¿Quién me apoya a leerlo? ¿Leo? Por favor. Voy. Sí. A ver si me escucho. Artículo 191. Por suspensión condicional del proceso debe entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sostenimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo, que garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la Muy bien. Entonces, acá la suspensión condicional del proceso, reparación del daño y establecer condiciones que garanticen que la persona no vuelva a delinquir. ¿Ok? A ver, ahora Pablo, aquí en suspensión condicional del proceso se da desde el auto de vinculación al proceso hasta antes de acordarse la apertura de la fase de juicio. ¿Sí? Entonces, primero tenemos los acuerdos reparatorios y después vamos a tener la suspensión condicional del proceso. ¿Queda claro, Pablo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Hasta antes de apertura del juicio tenemos manera, según la ley, de poder lograr un acuerdo,
¿sí? Y que la persona termine antes su proceso. Bueno, ya me queda un minuto, jóvenes.